Y hermanos, nuestro Dios reina, Él sigue reinando, aunque el adversario de nuestra alma está haciendo esfuerzos por robarnos el gozo. Él quiere que estemos hundidos, sumidos en la tristeza, en la angustia, en la preocupación. Y algunos de nosotros, por lo menos es mi caso, o ha sido mi caso a través de los años, la enfermedad es un tema que normalmente nos lleva a la angustia, a la preocupación, y empezamos a elucubrar y decir, esto que tengo no puede ser bueno, es una enfermedad muy mala, y resulta que el médico casi se ríe de nosotros y dice, no tienes nada, tómate esto y se va a pasar. Necesitamos creer en nuestro Señor, rendirnos a Él. Él nos va a fortalecer, Él nos va a establecer, Él nos va a afirmar después de cada prueba. Y hermanas Virginia y Ana Elisa, y a la distancia también a Paulina, yo los invito, hermanos, a que las arropemos, más allá de un abrazo físico que también es válido, que las arropemos con nuestras oraciones, que Dios las fortalezca a la familia, que Dios las sustente con sus delicias, que estén conscientes en la mano de Dios, que ellas disfruten de esa comunión con nuestro Dios y que puedan encontrar en nosotros como iglesia, como hermanos, alguien a quien acudir cuando se haga falta. Igualmente seguir orando por Mague, por Manuel, por la familia Castillo. Y sin duda habrá otros enfermos que de momento se me escapan, pero seguimos apoyándonos en oración. Amén. Bendito Señor, gracias te damos, porque tú eres Dios, eres el único Dios vivo y verdadero, y tú reinas sobre todo, y tu plan es perfecto, y tienes propósitos, y tienes planes para bien. Y lo que nos has concedido en Cristo Jesús es vida eterna, estar contigo por la eternidad, disfrutando de ese gozo inefable, de esas delicias permanentes en tu presencia. Y no podemos más que repetir tu palabra, Señor, maravillados de lo que tú tienes para nosotros. Porque hay cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Hay cosas que no podemos ni siquiera comparar con algo que hayamos visto. Porque tú eres Dios. Y tu majestad y tu gloria está por encima, muy por encima de nuestra imaginación y de nuestra mente, que es totalmente limitada y afectada también por el pecado, Señor. Pero gracias te damos por Cristo Jesús, quien nos ha librado de la esclavitud del pecado, quien nos ha dado paz por estar justificados a través de su sangre, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea tu nombre. Te ruego que ahora abras nuestro corazón, que podamos ver tu palabra, recibir con fe tu palabra, creerla y vivir conforme a lo que tú estás invitándonos a hacer, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. La gracia destinada a vosotros para salvación en Cristo Jesús. Es el título de la predicación de hoy. Y podemos nosotros, todos nosotros somos testigos de que Dios manifiesta su gracia a diario. Diariamente la gracia de Dios está presente en cada persona. Aunque no merecemos su gracia, Dios se deleita en hacer el bien a todas sus criaturas. Y no solamente a nosotros, a la creación misma. Dios es bueno y su gracia está presente todo momento. Vamos a ver un ejemplo de esto en Mateo capítulo 5. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta gracia no es exclusiva para el tiempo de la cristiandad. Esta gracia, ya desde tiempos antiguos, la palabra de Dios nos da testimonio de su existencia. Salmo 145, versículo 9, y luego del 14 al 16 dice así: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esa es la gracia de nuestro Dios. Está al alcance de todo ser viviente. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Este tipo de gracia que estamos considerando en estos dos pasajes es lo que los teólogos le llaman gracia común. Y no es común en el sentido de ser algo inferior o algo de baja calidad. No es por eso, sino que se dice gracia común porque está presente y al alcance de todo hombre, de toda criatura, como vemos aquí, de todo ser viviente, incluida la naturaleza, incluidos los animales. Hay un salmo que describe cómo incluso los leoncillos le piden comida a Dios y cómo Dios les da comida. Entonces, la gracia común, por eso se le llama así, porque está diariamente presente en la vida de todo ser humano y está al alcance en cosas tan pequeñas como la lluvia. Como dice aquí, Él hace llover sobre justos e injustos, y hemos sido testigos de eso en estos días, ¿no? No merecemos esa lluvia, y a lo mejor los justos podrían decir nosotros sí, y los injustos, bueno, nosotros no, pero sobre todos cayó la lluvia. Dios es lleno de gracia. Sin embargo, la gracia puede ir desde esa pequeña demostración de hacer caer la lluvia y llega al punto más alto. Y el punto más alto de la gracia de Dios, la gracia de Dios en su máxima expresión, se despliega en la entrega que Dios hizo de su Hijo amado para morir en la cruz a nuestro favor y dar perdón por fe a todo aquel que quiere recibir el amor de la verdad para ser salvo. Ahí está presente, constante, desplegada a través de todos los tiempos, la máxima expresión del favor de Dios, de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Es esa gracia que salva, que rescata, que transforma corazones. Todos los que estamos aquí, que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, podemos dar testimonio de esto. Por gracia de Dios fuimos salvados, rescatados, y dice la palabra de Dios que fuimos transformados. Nuestro corazón fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y más a detalle dice la Escritura que Dios preparó nuestro corazón. Dios circuncidó nuestro corazón para que podamos amarle, con todo el corazón, con un corazón limpio. Es una obra impresionante. Esta gracia de la que vamos a hablar hoy, la gracia que salva, que rescata, que transforma corazones, esa gracia destinada a nosotros, es una gracia que los profetas y los ángeles mismos consideraron como algo sublime. Y vamos a ver en el pasaje a continuación, en la primera carta de Pedro, cómo se describe esta maravillosa gracia.
Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un pasaje impresionante. Habla de la gracia que recibimos en Cristo y habla de la gracia que recibiremos también en Cristo cuando Él regrese, cuando Él sea manifestado. Y el apóstol Pedro nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entre los profetas de Dios que podemos mencionar como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Habacuc o Malaquías, que es el último de los profetas que tenemos un registro escrito y que está escrito 500 años más o menos antes de que Pedro escribiera su carta. Esos profetas profetizaron de la gracia destinada a ti y a mí. Impresionante. Miles de años antes, siglos antes, estos santos hombres de Dios profetizaron de la gracia destinada a ti y por la cual estás hoy aquí. Es lo que nos está diciendo Pedro, que estos profetas profetizaron así, pero no solo nos dice esto, dice que lo que profetizaban para ellos era algo tan sublime, tan maravilloso, tan grandioso, que se volcaron con diligencia a investigar todo lo relacionado con la salvación que viene por gracia. No se conformaron con anunciar el mensaje que Dios les daba, sino que los impactó tanto aquello que profetizaban que empezaron a investigar, inquirieron, indagaron con toda diligencia, se pusieron a escudriñar de quién se trata, de quién habla. Aquellos profetas de Dios querían saber los detalles de esta salvación. Yo me imagino a Isaías, a los grandes profetas, profetizando, haciendo que se escribieran esas palabras y luego repasando todo lo que habían dicho y preguntándole a Dios, Señor, ¿de qué se trata esto? Esto es maravilloso. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que moraba en ellos, como dice Pedro, les decía, les indicaba a futuro los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En pocas palabras, les estaba anunciando, les estaba indicando el Evangelio. Ahorita lo veremos con más detalle. Ellos querían entender cabalmente, pero yo les pregunto, hermanos, ¿quién le dijo a Pedro que los profetas que vivieron siglos antes que él, quién le dijo a Pedro que eso habían hecho los profetas? ¿Quién le reveló a Pedro que Isaías, Jeremías, Ezequiel, quizá Daniel, todos ellos, porque habla en plural, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, indagaron diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Cómo supo eso Pedro? Alguien se lo tuvo que revelar. Y sin duda la respuesta fue Dios. Dios mismo le reveló esto a Pedro. Y detengan esa idea un momento. Dios le reveló a Pedro que aquellos hombres, aquellos profetas, se dieron a la tarea de investigar a detalle de qué se trataba el Evangelio, de qué se trataba la gracia destinada a nosotros acerca de esta salvación. Detengan esa idea porque
vamos a poder entender también cuál fue la respuesta de parte de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Pedro tenía ya cierta experiencia en que Dios le revelara cosas directamente. ¿Se acuerdan de una muy clásica, no? Una escena que tenemos aquí en Mateo capítulo 16, cuando el Señor se sienta con sus discípulos y les empieza a preguntar: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestan, pues unos dicen que eres Elías, otros algún profeta. Y el Señor les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía esta experiencia clara en su vida. Dios mismo le dijo a él, no al resto de los discípulos, a él le dijo en ese momento: la respuesta correcta para la pregunta de mi hijo es que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Y por eso, sin duda, yo puedo decir que Dios le reveló a Pedro que los profetas se pusieron a trabajar. No nada más profetizaron, sino que se pusieron a investigar en los otros libros, en otros rollos, en oración para con Dios, a través del Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Ellos se pusieron diligentemente a indagar, a inquirir, a escudriñar todo lo relacionado con la salvación. Y en el versículo 9 que leímos el domingo pasado, la salvación a la que se refiere aquí es la salvación de nuestra alma, hermanos. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Y a poco no es cierto que esa es una expresión maravillosa? La gracia destinada para ti. Y lo podemos hacer personal: la gracia destinada para mí. Los deportes nos ayudan mucho a entender esto de destinado para ti. ¿Alguno de ustedes sabe o ha jugado fútbol americano? Algunos, ¿verdad? Y sabemos, los que no hemos jugado, que el mariscal de campo, el quarterback, como le dicen en inglés, lanza el balón a un receptor específico. No lanza el balón a ver a quién le toca. No es como el ramo de las bodas, ¿verdad? A ver quién. Es un balón dirigido a un receptor en particular. En el fútbol, soccer también. Yo tengo el balón y quiero dar un pase y veo a la persona y trato de que le llegue el balón. En el golf hay un lugar ahí en el green donde yo le doy un golpecito a la bola con el afán de que caiga justo en ese lugar. Siempre hay un receptor. La gracia de Dios tenía también un receptor identificado. No se aventó a ver quién. Dice: la gracia de Dios destinada a ti, destinada a vosotros. Eso me maravilla. Y por eso el mundo cristiano ha compuesto himnos acerca de esta maravillosa gracia, acerca de esta sublime gracia. Uno de los himnos favoritos dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la gloriosa gracia. Es inmensurable cual la mar, fuente suficiente. Y sigue el himno y las estrofas y el coro, y podemos entender de dónde sacaban esas ideas aquellos hermanos que componían himnos. Era de la palabra de Dios, porque la gracia destinada a nosotros es sublime y maravillosa. Vamos a ver desde dónde aparece la gracia en la vida del creyente. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10.
Dice en este caso el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta gracia, hermanos, destinada a nosotros no fue una ocurrencia de último momento. Estaba preparada, concebida en el corazón de Dios desde antes de que existieran los tiempos. Desde la eternidad pasada, Dios en su corazón, en su mente, tenía el deleite, la idea clara de beneficiarte a ti y a mí y a millones de gente que quieran recibir su gracia. Él tenía eso en su plan, lo depositó en su Hijo, y el Señor Jesucristo desde antes, dice aquí, antes de los tiempos de los siglos, nos fue dada esa gracia en Cristo Jesús. Y yo me imagino en la eternidad pasada cómo el Señor tenía esa gracia. La tenía Él completa, esperando el momento en llegar a la tierra para entregar y desplegar de manera abundante esa gracia. Nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero se hizo visible, se hizo manifiesta, se hizo tangible cuando Cristo vino aquí a este mundo, hace cerca de 2000 años. Vamos al versículo 11 otra vez de Primera de Pedro, continuando con esta investigación de los profetas. Dice que ellos escudriñaban, dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mientras leemos esto, hermano, imagínate la escena, los profetas siglos atrás, sin energía eléctrica, quizá con una vela ahí con aceite de oliva, leyendo lo que habían profetizado, lo que habían dicho otros profetas, orando al Señor. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y estaban en un diálogo con el Espíritu. Señor, ¿quién es? ¿Quién? Ellos estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Y sus preguntas seguramente es: ¿Quién va a llevar a cabo esta gran obra de gracia para salvar a gente que ni siquiera es parte de tu pueblo? ¿Y cuándo va a ser esto, Señor? Dice, diligentemente indagaron, o sea, no fue una curiosidad momentánea. Ellos estaban inquiriendo, escudriñando, indagando, en oración, en comunión, en diálogo continuo con el Espíritu de Cristo. ¿Quién es, Señor? ¿Cuándo será? El Espíritu les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esa expresión, grábatela: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es el Evangelio. De forma sucinta, pero a la vez elocuente, Pedro nos está diciendo que el Espíritu de Cristo les anunciaba a los profetas el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque los sufrimientos de Cristo no es otra cosa sino su muerte en la cruz. Y las glorias que vendrían tras ellos no es otra cosa, pero empiezan con la resurrección del Señor. Esa es la primera noticia gloriosa después de los sufrimientos del Señor, que Él venció la muerte. Y Dios es tan generoso que esas glorias que vienen después de los sufrimientos de Cristo no terminan ahí, tienen continuidad. Su gracia sigue presente con nosotros hoy en día, y esas glorias nos esperan también en el futuro, cuando seamos revestidos de inmortalidad, cuando seamos revestidos de incorrupción, cuando podamos ver cara a cara al Señor, presenciar su gloria, su majestad, su belleza, su hermosura.
Esas glorias solamente son posibles porque Cristo murió y resucitó, cumpliendo la voluntad del Padre. Necesitamos abrazar estas verdades, hermanos, porque son para nosotros. Esta gracia está destinada para ti y para mí. No nos podemos quedar impávidos ante esta noticia. No nos podemos quedar como, bueno, pues sí, ya pasó. Como cuando decimos, no, esa película ya la vi, cámbiale, ya no la pongas. Oye, no, ese libro no, ya lo leí, ya regálalo. No, hermanos, esto es una verdad vigente y todavía viene más para nosotros. Todavía viene más para nosotros. Es como si Pedro hubiera descorrido una ventana, una cortina celestial, y nos acercara en su palabra, en su carta, para que viéramos, miren, aquellos profetas, la verdad que se impactaron con esta gracia, con esta salvación, y se pusieron a preguntar, a indagar, a escudriñar con diligencia, y preguntaban quién, cuándo. Es importante que notemos esto porque nosotros a veces somos muy, ¿cómo diría? Muy conformistas, muy indiferentes ante las verdades bíblicas. Y como que queremos dar todo por sentado, como que, pues sí, así debiera de ser, yo quizás hasta lo merezco. Hermanos, necesitamos arrepentirnos si por algún momento hemos pensado que de alguna manera merecíamos esta gracia. Necesitamos arrepentirnos si por algún momento hemos pensado que la salvación, por supuesto que nos tenía que tocar porque somos tan buenos. No, los profetas eran hombres santos de Dios y estaban maravillados con lo que profetizaban. Se maravillaron con aquella salvación por gracia. Y esto es un diálogo en las altas esferas celestiales. Y Pedro nos permite asomarnos. Y dice, mira, esto estaban haciendo los profetas. Ellos se metieron como detectives profesionales a investigar. ¿Quién será el que va a traer esa gracia? ¿Cuándo será que ocurra esta gran obra de salvación? ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvieron? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 12. A estos se les reveló, o sea, a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense, lo que los profetas anunciaron y profetizaron acerca de esta gracia son las mismas cosas que ahora nosotros predicamos en una mañana como esta. Son las mismas cosas que alguien te predicó a ti cuando creíste en Cristo. Son las mismas cosas que tú debes compartir con otros. La gracia de Dios para salvación. Y esas cosas estaban siendo administradas siglos atrás. Pero la respuesta es un poco triste, pero real. A estos se les reveló que no era para ellos. No era para ellos. Ellos estaban administrando todo esto para nosotros. Y efectivamente, como nos lo dice aquí el Señor Jesucristo, los profetas no les tocaba. Dice en Mateo 13, 16 al 17, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero los profetas estaban administrando esto para nosotros de manera fiel. Su profecía consistía en la salvación por gracia que se llevaría a cabo con la venida de Cristo Jesús. Hermanos, esto es gozo para nosotros, esto son buenas noticias para nosotros, esto es combustible para nuestra vida diaria. Estábamos en el pensamiento de Dios desde antes de los siglos, antes de la fundación de la tierra, antes de que existiera cualquier cosa. Y Dios tenía esta gracia destinada para nosotros.
Ellos preguntaban me imagino el diálogo, en preguntas directas al Espíritu como: ¿quién es, Señor? ¿Quién será el Mesías que padecerá estos sufrimientos? ¿Cuándo sucederá esto? ¿O en qué consisten, Señor, las glorias que vendrán tras estos sufrimientos? Dinos, Señor. Imagínate a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, preguntándole a Dios: ¿quién, Señor? ¿Cuándo, Señor? Yo me imagino la respuesta tierna del Espíritu de Dios diciéndole: amados, a ustedes no les toca saber quién y cómo efectuará la salvación por gracia. Lo que ustedes profetizan lo están administrando para gente de muchos pueblos que vivirá varios siglos después de que ustedes hayan muerto. Pero ustedes dejarán escritas estas cosas para ellos, para bendición de ellos, para enseñanza y como evidencia del plan eterno de Dios, para consuelo y sostén de sus vidas. Y yo creo que cuando ellos recibieron la respuesta del Espíritu, quedaron tranquilos, quedaron en paz, quedaron contentos. Y hoy tenemos un legado inconmensurable en la palabra de Dios. Y ahora que leamos el Antiguo Testamento y leamos a Isaías o a Daniel o a Malaquías, a Ageo, todos ellos, podremos decirle: hermano, tú escribiste algo que estaba destinado para mí y no pudiste verlo con la claridad que yo lo veo, pero seguramente en la presencia de Dios todo será revelado de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria, porque conoceremos tal como somos conocidos. Yo me imagino que los profetas, si hubieran podido entender que la gracia destinada a nosotros consistía en que Dios mismo se haría carne para venir a la tierra y para sufrir, se hubieran enloquecido de alegría, se hubieran quedado mudos sin saber qué decir. Su corazón se hubiera puesto a latir, no digo al 100, sino a 1000 por hora. Hubiera sido una revelación tremenda. No era para ellos, era para nosotros. Pero este versículo que leímos en Pedro nos revela otra cosa asombrosa, si lo notaron. No solamente los profetas estaban maravillados con lo que ahora es tuyo y mío por pura gracia. Los ángeles de Dios también. Dice que son cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles están en la presencia de Dios continuamente y ellos han visto la gloria de Dios todo el tiempo y están asombrados y se maravillan y lo siguen conociendo de tal manera que diariamente dicen: santo, santo, santo. Y cada día se maravillan con algo nuevo que conocen del Señor. Y estos ángeles están ahí en su presencia y también se sorprendieron con esta idea de la salvación por gracia. Y se sorprendieron porque ellos estaban nada más como unos espectadores que andan buscando un lugar en el teatro para entrar, porque la obra no era para ellos, la gracia no era para ellos, la salvación no era para ellos. La carta a los Hebreos nos dice que Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y tú y yo por fe somos hijos de Abraham también, dice la Escritura. Los ángeles están queriendo asomarse. Me los imagino aventándose uno al otro para llegar al frente a ver qué está pasando aquí. ¿Cómo es posible que nuestro Dios, este Rey majestuoso al que alabamos todos los días, haya decidido humillarse un día y bajar de su trono y tomar forma de hombre, y estando en la condición de hombre humillarse a la condición de siervo, y estando como siervo fue obediente totalmente hasta la muerte y muerte de cruz? Los ángeles han de estar también impresionados, y el versículo 12 nos lo dice:
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos anhelan, hermano. La pregunta para nosotros es: ¿cuánto anhelamos nosotros conocer más a profundidad la gracia destinada para nosotros? ¿Cuánto anhelamos mirar detenidamente lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús? ¿O cuánto nos esforzamos como los profetas en inquirir, indagar con diligencia, escudriñar en la palabra para ver de qué se trata a mayor detalle esta gran bendición que tenemos de llamarnos hijos de Dios? Eso es lo que nos dice el pasaje, hermanos. Eso es lo que nos está revelando Pedro. Y la pregunta importante es: ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito nos reveló esto Pedro? Porque él no tenía necesidad de decir: los profetas se pusieron a trabajar con investigadores privados para investigar todo acerca de la gracia salvadora. Tampoco tenía necesidad de decirnos: los ángeles anhelan mirar en estas cosas. ¿Cuál es el propósito por el cual Pedro abrió esa cortina para permitirnos ver? Yo creo que la respuesta está a la vista, salta a la vista el propósito. El propósito es: Pedro tenía la intención de hacernos ver el enorme privilegio que nosotros tenemos, lo glorioso e inmerecido de nuestra salvación por gracia, lo extraordinario de la operación de Dios que cautivó a profetas y a ángeles por igual. Es como si Pedro dijera: miren, hermanos, no se me confundan, no piensen que esto es cualquier cosa. Los profetas, hombres santos escogidos por Dios, se pusieron a investigar con diligencia. Los ángeles, que son superiores en fortaleza a cualquiera de nosotros, anhelan mirar en las cosas que para ti son ciertísimas. Tú, como destinatario de la gracia, debes entender eso, hermano, que estas cosas son gloriosas. Estas cosas revelan el corazón de Dios, porque que Dios haya diseñado un plan para rescatar al más vil pecador, basado total y exclusivamente en su gracia, gracia que se manifestó en su máxima gloria al entregar a su Hijo Jesús, es sin duda algo digno de admirar. Un plan que el Creador del universo hizo porque lo concibió en su corazón, en su mente, y dijo: yo los voy a rescatar por pura gracia, porque yo quiero, porque es mi deleite. Y para que no quepa duda de esa gracia, voy a entregar a mi Hijo, a mi amado, lo voy a entregar a que muera en la cruz para rescatar a gente pecadora, a gente enemiga, a gente aborrecible, a gente que se aborrece, como dice también Tito. Entonces, Dios diseñó este plan, y la pregunta es si nos damos cuenta del valor inestimable de esta salvación por gracia a nuestro favor. Porque debemos gloriarnos, hermanos. Debemos gloriarnos en la operación de Dios, que es salvación por gracia en Cristo Jesús. Debemos de ser diligentes como los profetas, anhelar como los ángeles, a meternos a profundidad al consejo de Dios para conocer mejor a nuestro Salvador, para deleitarnos más en Él, para admirarlo plenamente, para dar gloria, para alabar la gloria de la gracia de Dios. Ese es el motivo por el cual fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Para terminar, cuando Cristo apareció la primera vez, cuando Él vino a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, como Jesús de Nazaret, la gracia se manifestó claramente. Hoy el Señor está sentado en su trono a la diestra del Padre, y es un trono como nos lo platicaba Carlos en su oración. Es el trono de la gracia.
Y así lo dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿saben qué? La historia de la gracia no termina en la cruz, no termina en el trono de gracia donde diariamente podemos acudir, sino que el versículo 13 de la porción que estamos leyendo nos revela algo grandioso. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay más gracia, hermanos. Gracia abundante viene. El Señor trajo la gracia. Lleno de gracia y de verdad estaba el Señor cuando entró en escena. Y Él despacha gracia a diario. Y la máxima expresión de gracia fue su crucifixión. Pero no conforme con eso, dice la Escritura, que el Señor viene otra vez y con Él trae cantidades abundantes, abrumadoras de gracia. Y Pedro nos dice, esperen por completo en esa gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿No te gustaría, como los profetas, empezar a preguntarle a la Escritura y en oración, ¿de qué se trata, Señor? ¿De qué se trata esa gracia que viene? Si ya tu Hijo murió y resucitó, ¿qué más puedes traer? Bueno, aquí dice que el mismo Señor de gracia traerá gracia para nosotros en su segunda venida. Yo creo que podemos adoptar la actitud de profetas y ángeles para, como los profetas, inquirir, indagar diligentemente, escudriñar la palabra para a ver si logramos asomarnos a ver un poquito de esa gracia que viene. Y podemos adoptar la actitud de los ángeles y decir, Señor, yo estoy anhelante, yo estoy expectante de mirar esa gracia que tú traes. Yo quiero tener la actitud de profetas y de ángeles en este sentido, en buscar a profundidad en qué consistirá, cómo será esa gracia que viene, esa gracia que nos traerá. ¿Quién sino Jesucristo? Solo Él es dador de gracia. Él viene y yo me puedo imaginar algunas poquitas cosas de esa gracia venidera. Cuando el Señor venga, dice la Escritura, que todos seremos transformados. Todos los que estamos en Cristo. Si alguien ya murió, será resucitado y será vestido con un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de gloria del Señor. Y si algunos todavía estamos vivos sobre la tierra, seremos transformados juntamente con los hermanos que se adelantaron a nosotros. Pero dice, y así estaremos todos juntos con el Señor por siempre. Eso es una pequeñita muestra de la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperemos por completo en esa gracia que siempre es abundante y que siempre está disponible en nuestro Señor Jesucristo en su trono de gracia. Amén. Gracias, Señor, te damos. Queremos creer, Señor, queremos ser diligentes como los profetas. Y hoy que tenemos ya la revelación completa de tu obra, queremos deleitarnos, queremos saborear lo que tú has hecho y darte muchas gracias porque somos destinatarios de esta gracia tan maravillosa. Pero no nos dejas de sorprender porque también nos ofreces que pronto vienes por nosotros y traerás más gracia. Y queremos esperar de manera completa, esperar por completo en la gracia que tú nos traerás cuando nuestro amado Salvador venga por nosotros. A ti sea la gloria, Señor. No permitas que ninguno de nosotros como creyentes estemos descuidando esta salvación tan grande, sino por el contrario, que seamos diligentes, que la disfrutemos y la compartamos con otros,
que también han de ser salvos. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.